Imagen del Congreso, pero nos vamos de inmediato a Magdalena con Lourdes Paucar, información desde SUNATS. ¿Qué nos cuenta Lourdes? Buenos días. Buenos días, Patricia, o no tan buenos. Falta menos de una semana para que los colegios públicos inicien sus clases. ¿Y en qué situación están? Bueno, la SUNATS ha llamado la atención respecto a una situación. Mira esto, 1.750 colegios a nivel nacional públicos tienen una deuda de 2 meses a más en el servicio de agua, es decir, no se ha pagado. 291 colegios ya les han cortado el agua y otros 1.459 tienen deuda pero sin corte. Vamos a conversar con el presidente ejecutivo de la SUNATS para que nos diga cuáles son o en qué regiones se encuentran estos colegios que adeudan y aquellos a los cuales se les ha cortado ya este servicio, faltando unos pocos días además para el inicio de las clases. Estamos en vivo para Canal N. Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, este es el tercer año que la SUNATS realiza este reporte. Este reporte toma información del estado de pagos al mes de enero, y esto es importante mencionar, pero como bien señalas, de los 6.393 colegios que se encuentran en el ámbito de las empresas prestadoras, estamos hablando que 1.750, que representa el 28% de este total, presentan deudas superiores a más de 2 meses. ¿Por qué 2 meses es un tema importante? Porque como sabes, cualquier usuario, ya sea un usuario doméstico, industrial, comercial, si tiene facturaciones de no pago por 2 meses a más, corre el riesgo de que le procedan a realizar el corte. Tanto es así que de este universo de 1.750 colegios que presentaban deudas, se encontró que el 5% de este total, es decir, 291 colegios, ya habían tenido corte al mes de enero. ¿De cuántos alumnos estamos hablando que se ven afectados con este corte, por ejemplo, que se ha realizado o que se podrían ver afectados teniendo en cuenta la cantidad de colegios que adeudan justamente dinero? Sí, por ejemplo, a ver, vamos a cambiar de la lámina que tiene el número de alumnos. Estamos hablando de más de 2 millones de alumnos en total, que es el universo de los 6.000 colegios. Pero de estos 28% que les mencionaba, estamos hablando de más o menos 673.000 alumnos que corren riesgo. Y en los colegios donde se produjo el corte, ¿no? Incluso los colegios suelen ser unidades pues que tienen más de 1.000 alumnos. Por eso estamos hablando que al mes de enero habían colegios que tenían cortes que albergaban aproximadamente alrededor de 100.000 alumnos. Son 100.000 alumnos, 112.000 aquellos alumnos que cuando vayan a su colegio no van a encontrar. Ahora, eso es muy importante, digamos, hacer la precisión. Esta información se hizo al mes de enero. Nosotros hemos remitido este informe a los distintos UGELs responsables de realizar los pagos para que se pongan al día en esta situación, para que cambien su condición de no pago. Por tanto, esto es una llamada de alerta. Este es un corte al mes de enero con esa información. Lo que hemos encontrado todavía, y estamos justamente para sacar el segundo reporte que estaremos sacando en la tercera semana de marzo, es información en relación a los que efectivamente se ha hecho de pago, para tratar de ver cuántos revirtieron la condición de riesgo de corte, ¿no? Esto es importante mencionar. Lo hemos encontrado que en algunos casos, por ejemplo el caso de Arequipa, en el caso de Lima, algunas UGELs han comenzado a realizar los pagos, pero ya recién a finales del mes de febrero. A ver, justo vamos a poner un ratito el mapa de repente, donde se ve cuáles son las regiones más deudoras y aquellas que sí cumplen con estos pagos, que sí están al día, digamos. Así es, quiero empezar por lo positivo, ¿no? Primero, solo para tomar la dimensión del problema. Hemos identificado 1.750 colegios con problemas de pago, más de 2 meses, pero el año pasado el número superaba los 3.000. Eso yo digo, esa es la primera noticia positiva. Lo malo, dentro del todo, es que todavía existen muchos colegios reincidentes. Pero los colegios que han podido avanzar en realizar su pago, por lo menos que no hemos encontrado colegios con deuda, se encuentran en la región de Tumbes, Lambayeque, Amazonas, Pasco y Madre de Dios. Pero si vamos por el otro lado, las regiones que presentan el mayor número de colegios con impagos, empezamos con Lima y Callao, que tienen 662 colegios, Loreto 126, Ica con 122, Puno con 122, Lima provincia con 101, Cusco con 95 y así de manera sucesiva. Para que nos quede claro, ¿quiénes son los encargados de pagar el servicio de agua en los colegios públicos? Porque nosotros justamente hemos estado recorriendo varios colegios de Lima metropolitana y hay algunos que están en una situación muy precaria. Entonces, en el caso de Lima, del Callao y de regiones, ¿quiénes deben pagar? Sí, es importante distinguir las responsabilidades a nivel de las regiones, ¿no? Como es el caso, no sé, pues,
por señalar Loreto, Junín en general, es responsabilidad del gobierno regional a través de las unidades relacionadas a los colegios de las UGELes. En el caso de Lima es una responsabilidad del Ministerio de Educación, ¿no? Es una responsabilidad compartida. En el caso de los colegios de Lima es el Ministerio de Educación el que no ha cumplido con pagar al propio... Una parte de los colegios, ¿no? Entendemos que justamente en el mes de febrero, por eso estamos esperando la información actualizada de corte del mes de febrero, que se reporta en el mes de marzo, para tratar de saber exactamente el cierre o la situación específica. El reporte preliminar que nos han remitido, todavía no está el cierre del ciclo de facturación respectiva, muestran que hay colegios que han estado regularizando su condición. Sin embargo, el llamado de atención es no llegar a esta situación. Los colegios no tienen por qué acumular más de 2 meses de no pago. Recordemos que ya los ponen en el umbral de corte. Esto de acá es información al mes de enero, pero recordemos que los colegios, incluso en enero y febrero, donde no hay clase, sí realizan actividades. No pueden ser establecimientos que no tengan el servicio de agua, ¿no? Recordemos que en el mes previo al inicio de clases existen las actividades de matrícula, vacaciones útiles, se realizan actividades en el colegio. No es que el colegio acaba las clases, se cierra y se vuelve a reabrir el inicio de clases. Eso es bien importante. Por tanto, los colegios tienen que tener permanentemente el servicio de agua y saneamiento en condiciones adecuadas y de manera permanente. Ahora, vamos a conversar con el director de fiscalización también de la SUNAS, el señor José Covachicagua, para que nos comente un poquito. Hay colegios reincidentes, nos comentaba, ¿cómo significa eso? Si hay 2 meses de agua, ¿significa que ya es una deuda más antigua o que ya en el pasado no se les ha pagado, no han pagado? ¿Cómo se puede entender eso? Como lo mencionaba el presidente ejecutivo, este es un estudio que hemos realizado en enero de 2025 y que de la situación que tenemos es que 1.750 contaban con deudas de 2 meses a más. Pero esta situación hemos analizado qué colegios justamente han reincidido en comparación con enero del año pasado. Es decir, qué colegios que no han podido pagar sus deudas del servicio de agua potable tampoco las pudieron hacer en enero del año pasado. Y tenemos que en el caso de Lima Metropolitana, en enero de 2024 teníamos 1.223 centros educativos públicos con deuda o corte, de los cuales 345 son reincidentes, es decir, que en este 2025 tampoco habían pagado en el año 2024, ¿no? Y así tenemos... Las UGELes en todo caso. Exactamente, corresponden a las mismas UGEL que no han podido hacer esta gestión de pago, ¿no? Entonces, de los 662 colegios que a enero de 2025 no han efectuado el corte del servicio, no han efectuado el pago del servicio de agua potable, 345 tampoco lo hicieron en el año 2024, ¿no? Y tenemos el mismo caso, por ejemplo, en Loreto, donde hay 79 centros educativos públicos que reinciden con no pagar sus servicios de enero 2025 a enero 2024, ¿no? En comparación con el año pasado. Igual tenemos en el caso de Ica con 78 reincidentes, en el caso de Puno con 99 centros educativos que reinciden en esta falta de pago y en Lima provincias con 62 reincidentes. Y ya para terminar, ¿quién toma hay algunos colegios que tienen, menciona por ejemplo que 1.459 colegios tenían deuda pero no les habían cortado el agua? ¿Quién toma la decisión de que se corte el agua? ¿Y cuánto tiempo más pueden esperar, digamos, a que se regularice? Lo que mencionas, ¿no? La decisión de corte corresponde a las empresas prestadoras, ¿no? En el caso de Lima, CEDAPAL, en el caso de las distintas regiones, a la empresa que corresponda. Pero incluso, pongamos en la situación, ¿no? De que una institución educativa no pueda pagar, ¿no? A pesar de que tenga el presupuesto. Siempre pueden realizar las gestiones de fraccionamiento de la deuda. Este es un tema también de gestión administrativa. Por eso mencionaba... ¿Pero eso le corresponde al colegio o al MINEDO? Le corresponde a la unidad que esté encargada de realizar el pago, ¿no? Entonces, en este caso es en Lima, el Ministerio a través de la unidad respectiva, o en el caso de los gobiernos regionales a través de las UGELes respectivas. Pero es un tema de gestión del manejo de estas deudas. Esto es bien importante. También uno pensará que el monto es muy grande, ¿no? Y si nosotros dividimos estos 5 millones entre los 1.700 colegios que están en esta condición, estamos hablando de que la deuda en realidad promedio es alrededor de 3.500 soles acumuladas, ¿no? Entonces, estos montos se pueden pagar porque generalmente son montos que ya se encuentran presupuestados, ¿no? Las entidades públicas tienen sus presupuestos debidamente programados, ¿no? Para realizar los pagos respectivos. Pero además, como mencionaba, si hubiera incluso problemas de liquidez respectiva en alguna situación, siempre está la posibilidad de conversar con su empresa de agua para que realicen los convenios de fraccionamiento de deuda. Okay. Muchísimas gracias. Vamos a poner de nuevo la cifra de los estudiantes, por favor, para terminar el vivo, para que tengamos claro cuántos son el número de escolares que se van a ver afectados. Básicamente,
673.000 son los que van a regresar a clases, a colegios, cifras a enero, obviamente, a colegios que tienen deuda de 2 meses a más. Y ya a esta hora, cifras de enero nuevamente, más de 100.000 estudiantes cuando vayan a clases no van a encontrar agua en sus colegios. Esa es la situación alarmante que se está viviendo en estos momentos, Patricia, y vale recordar que apenas hace un año nosotros cubríamos todo lo que fue justamente el dengue, las cifras altas de la enfermedad de dengue, de contagiados de dengue, y uno de los factores que contribuyen justamente a eso es el tener agua en contenedores. Si no hay agua potable, si les cortan el agua, van a tener que recurrir nuevamente a contenedores para poder cubrir ese servicio para los escolares. Y sin contar estos centros educativos que tienen un racionamiento por la naturaleza, incluso, aunque parece increíble, en las regiones. En algunos casos llega el agua 3 horas al día, 6 horas al día. En algunos casos llega el agua de manera interdiaria. Es una realidad que más o menos agrupa a cuánta población. ¿Se tiene también esa data de no tener el servicio de agua potable durante todo el día? Bueno, ese es otro problema. Vamos a mejorar el retorno con nuestra compañera Lourdes Paucar, pero claro, aquí estamos hablando de un servicio regular y aquí hay una falta y es muy correcto este monitoreo que realiza SUNAS porque hay otras autoridades competentes, gobiernos regionales, las UGELes, estamos hablando de las propias empresas prestadoras, las alertas que envían, pero es un compromiso que ya tiene un presupuesto pactado. Ojo, otra es la realidad de muchas regiones que tienen un servicio que no es constante, lo advertíamos. Si el colegio tiene 2 turnos, posiblemente se da agua 9 de la mañana, 1 de la tarde, 6 de la tarde, es una realidad. Así que muchos estudiantes están también bajo este peligro. Lourdes, queríamos comentarte si tiene el monitoreo de en cuántas regiones hay el servicio de manera interdiaria o 3 a 6 horas al día, que es una realidad, al margen de la deuda impaga. A ver, vamos a trasladarle tu pregunta, Patricia, al presidente ejecutivo de la SUNAS. Vamos a regresar al mapa primero, por favor. Me pregunta justamente, Patricia, respecto a la continuidad del servicio de agua. ¿Se sabe cuántas regiones tienen el agua de manera intermitente o por horas? Sí, bueno, a nivel nacional el nivel de promedio de continuidad es de 17.5 horas por día aproximadamente. Sin embargo, también la heterogeneidad es diversa, ¿no? Por ejemplo, solo para indicar en el caso de Lima, ¿no? Tenemos incluso zonas en particular en las zonas periféricas o en la zona sur de Lima. Los niveles de continuidad en algunos casos pueden estar por debajo de las 10 horas, ¿no? Entonces, es muy heterogénea la distribución de la continuidad. En el caso del norte, por los efectos climáticos, ¿no? En estos últimas semanas, por ejemplo, en la zona de Tumbes, se ha tenido intermitencias importantes por los niveles de problemas de alta carga de los ríos, ¿no? Y en otros momentos, digamos, en Piura también se han tenido algunos problemas. Entonces tenemos zonas de continuidad menores a 6 horas en diversas zonas, principalmente concentradas en la zona de la costa, ¿no? Pero como menciono, la situación es heterogénea. Uno puede tener en Lima, si tú me preguntaras cuál es el nivel de continuidad de horas, supera las 18, 19, 20, en realidad está alrededor de 22 horas el nivel de continuidad en el caso de Lima. Pero ese es el promedio, ¿no? Tenemos en nuestras casas, en la zona de Lima Centro, ¿no? 24 horas, pero como menciono, en las zonas periurbanas los niveles de continuidad son menores. Estamos en estrés hídrico, ¿no? Lo que nosotros tenemos en realidad es una situación que tenemos que tomar en cuenta. El cambio climático y la variabilidad climática nos enfrenta a situaciones que tenemos que abordar, ¿no? Solo para recordar Piura, hace unos meses no había agua, ¿no? Después las lluvias fueron intensas, ¿no? Entonces, ese tema de variabilidad climática es un tema que estamos enfrentando de una manera cada vez más permanente, ¿no? La selva peruana también, y otra arista que hay que abordar, ¿no? Y lo cierto es de que a mediados del año pasado... Gracias por esos datos. Tenemos que dejarte de inmediato porque tenemos una alerta informativa al margen de nuestras ventanas y lo que está ocurriendo en el Callao es muy preocupante. Este caos, esta congestión que se está reportando por el cierre parcial de las avenidas Fawcett y Morales Duárez. Aquí tenemos